Fui infiel por venganza, y terminé destruyéndome a mí misma. Mi nombre es Valeria, tengo 31 años, y durante gran parte de mi vida guardé tantas cosas en silencio que llegué a creer que no decir nada era una virtud. Me enseñaron a ser una mujer correcta, discreta y comprensiva, de esas que perdonan rápidamente y se adaptan sin hacer ruido. Siempre fui buena hija, buena estudiante, buena amiga, y cuando llegó el amor, quise ser también una buena pareja. Pero nadie te prepara para lo que no se expresa, para la rabia silenciosa, para el desgaste que no suena a peleas, sino a indiferencia. Para esa soledad profunda que te acompaña incluso cuando tienes a alguien durmiendo a tu lado. No me malinterpretes, no crecí rota, no empecé amando mal. Yo tenía sueños, energía, una voz clara y firme. Pero las mujeres como yo a veces cometemos un error fatal, elegimos amar creyendo que eso será suficiente para ser felices. Y así fue como conocí a Lucas. Encontré a un hombre que al principio me pareció todo lo que una mujer debería desear, estable, comprometido, correcto, uno de esos que no desaparecen, que cumplen, que hacen planes a futuro. El tipo de hombre que todos elogian. Y yo me dejé llevar, me dejé enseñar a querer a su manera, sin darme cuenta de que, poco a poco, dejaba de quererme a mí. No voy a mentir, esta historia no tiene un final feliz. La traición llegó después, como una consecuencia, no como un impulso, lo engañé, sí. Pero lo hice con el estómago lleno de rencor, con el corazón vacío de afecto, con la certeza de que ya no había lugar para mí en su mundo perfecto. Lo hice por resentimiento, por todo lo que no se dijo, por todo lo que se exigió de mí sin preguntar si me hacía bien, y ahora lo he perdido. Para siempre. Y aunque a veces lo lloro, no me arrepiento del todo, porque al menos, después de mucho tiempo, fui fiel a mí misma. No nos conocimos en una fiesta, ni en una cita arreglada, ni en un bar ruidoso con copas bailando entre risas falsas. No, yo conocí a Lucas en la fila de un banco, un martes por la mañana, cuando lo último que pensaba era en coquetear con alguien. Estaba ahí para hacer un trámite aburrido, cansada, medio despeinada, con una carpeta de documentos mal doblados bajo el brazo y la paciencia al borde. Recuerdo que el sistema se cayó y todos empezamos a quejarnos, menos él se rió. Así, con esa ligereza fuera de lugar que a mí, en ese momento, me irritó. Pero cuando lo miré, esperando encontrar arrogancia, me topé con unos ojos tranquilos, sin prisa, me dijo algo como que a veces el universo nos obliga a detenernos, y yo pensé que era un cliché. Pero le sonreí. No intercambiamos teléfonos ese día, ni siquiera nombres. Solo compartimos unos minutos en una fila detenida, donde me preguntó por qué parecía tan molesta, y yo respondí que no tenía tiempo para retrasos. Él se encogió de hombros y dijo, entonces quizás te estás perdiendo de disfrutar algo. Lo volví a ver 2 semanas después. En una conferencia pequeña sobre planificación urbana, de esas a las que asistía por obligación en mi trabajo. Él era uno de los expositores invitados, hablaba con calma, con claridad. Era ingeniero civil, con una fascinación casi infantil por los puentes y los espacios públicos. Me sorprendí escuchándolo con atención, y él también me reconoció. Nos saludamos al final, y esta vez sí nos quedamos hablando más. Descubrí que era de esos hombres que no levantan la voz, que no interrumpen, que te miran a los ojos como si no tuvieran otro lugar donde estar. Me ofreció llevarme en su auto cuando supo que vivíamos cerca. Dudé, pero acepté. Fue el primer gesto de confianza, el primero de muchos. En el auto hablamos de libros, de cómo los espacios pueden cambiar las emociones de las personas, de lo difícil que es encontrar silencio en esta ciudad. No me coqueteó, no me hizo sentir que quería impresionarme. Y eso, paradójicamente, me impresionó. No buscaba validación, no jugaba a los dobles sentidos. Era directo, seguro, con esa elegancia que no necesita adornos. Salimos a cenar días después, fue él quien lo propuso. Y yo, que solía ser desconfiada, no tuve miedo. Había algo en el que desarmaba mis alarmas, me gustaba escucharlo. Me gustaba que me preguntara cosas que nadie antes me había preguntado. ¿Qué querías ser cuando tenías 10 años? ¿Cuál es el recuerdo más bonito que guardas? ¿Qué parte de ti crees que nadie conoce bien? Cosas así, me hice adicta a su atención. Y él parecía dispuesto a entregármela toda. No era exagerado, no era empalagoso, me invitaba a conocerlo sin presionarme. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a mirarlo como se mira a alguien que podría quedarse. Lucas era estabilidad, era orden. Era plan a futuro. Un hombre que sabía ahorrar, que tenía metas claras, que no se perdía en caprichos, nunca llegaba tarde. Nunca se olvidaba de un cumpleaños. Me enviaba mensajes breves, pero constantes, me hacía sentir parte de algo seguro. Y yo, que había vivido relaciones turbulentas y egos volátiles, creía haber encontrado el equilibrio. Empezamos a salir de forma más formal, a contarnos secretos. A vernos cada fin de semana.
Luego cada 2 días, luego casi a diario. Y yo empecé a pensar en nosotros como un proyecto posible. Vi en él una promesa, de vida tranquila, de respeto, de futuro compartido. Lo que no vi fue lo que vendría después. Lo que nunca dijo. Lo que yo ignoré, lo amé. De verdad. Lo elegí porque me parecía un hombre bueno, pero el error fue pensar que alguien correcto no podía herirte. O peor, que no podía convertirte, poco a poco, en una sombra de ti misma. Estar con Lucas al principio fue como aprender a caminar sobre mármol liso, nada dolía, nada se torcía. Todo parecía estar hecho para fluir, como si la vida, por una vez, se hubiese propuesto no ponerme trampas. Lo nuestro tenía orden, tenía calma, y eso, para una mujer como yo, que venía de relaciones desastrosas, era casi un lujo. Él era detallista en las pequeñas cosas. Me dejaba notas con mensajes cuando venía a desayunar conmigo, se aprendía mis horarios de trabajo sin que yo se lo pidiera, recordaba los nombres de mis amigas y hasta imitaba sus frases para hacerme reír. No era el tipo de hombre que te desborda de flores y sorpresas, pero su constancia era un idioma que no había aprendido a valorar hasta que lo tuve enfrente. Nos acostumbramos rápido a los rituales, cafecito en la terraza los sábados por la mañana. Caminar sin rumbo por ferias de libros. Cocinar juntos los domingos aunque ninguno fuera chef, ver películas a medias porque él se dormía a la mitad. Jugar ajedrez y apostar a brazos. Hacer listas de lugares a los que queríamos ir y tachar uno por uno, él me escuchaba. No como otros hombres que asienten mientras piensan en otra cosa. No, Lucas me escuchaba como si fuera importante. Como si lo que yo dijera tuviera peso. Eso me enamoró, me devolvió una sensación de valor que creía oxidada. Y no me exigía ser otra. Nunca me pidió que cambiara mi forma de vestir, ni que dejara de salir con mis amigas, ni que escondiera mis opiniones, al contrario, me celebraba. Me repetía que yo era intensa, pero que esa intensidad era parte de lo que más le gustaba de mí. Al año de salir, decidimos vivir juntos, no fue por necesidad. Fue por elección. Los dos teníamos departamentos por separado, no era un paso obligado. Fue una decisión de mutuo entusiasmo. Y así, empacamos nuestras vidas y empezamos a construir un espacio compartido, y créeme, durante los primeros meses, todo fue como un sueño civilizado. Nos turnábamos las tareas sin discutir. Él lavaba los platos mientras yo doblaba la ropa, yo cocinaba mientras él barría. Compramos una planta juntos y no se murió. Hicimos cuentas, establecimos reglas mínimas, nos reímos de nuestros hábitos raros, teníamos sexo con frecuencia, con ternura, sin presión. Y cuando hablábamos del futuro, había armonía. Ni yo ni él queríamos hijos por el momento, pero sí compartíamos el deseo de crecer juntos, hacer un viaje largo. Cambiarnos a una casa más grande. Adoptar un perro, cuidar a nuestros padres cuando envejecieran. Cosas simples, pero sólidas. De esas que no suenan espectaculares, pero que construyen algo, nos llevábamos bien. Éramos, como dicen algunos, una buena pareja. Y sin embargo, había algo, un pequeño hilo suelto en la costura. Algo que yo ignoré. Algo que no dolía, todavía, pero estaba ahí, esperando el desgaste. Porque en esa calma tan perfecta yo comencé a desaparecer sin que nadie me lo pidiera. Empecé a adaptarme a sus ritmos, a su necesidad de control. A su forma racional de amar. Y dejé de ver que, aunque él no me hería, tampoco me abrazaba el alma, los primeros signos fueron casi imperceptibles. Un comentario de Lucas aquí, una corrección allá. No era violento, nunca alzaba la voz. Pero empezó a haber una especie de frialdad disfrazada de lógica. Como si mis emociones tuvieran que justificarse para merecer atención. Si lloraba por algo, él me preguntaba, ¿pero eso realmente te afecta tanto? Si me enojaba, decía, ¿no crees que estás exagerando? Y así, poco a poco, comencé a sentirme como una caricatura de mí misma. Yo no soy una mujer frágil. Pero sí soy intensa, vivo con las emociones a flor de piel, con pasiones que me atraviesan. Necesito expresarme. Reír fuerte, llorar fuerte. Y él era contención pura. El muro contra el cual mis oleajes rebotaban hasta hacerse espuma, él siempre tenía la razón. O mejor dicho, él tenía su razón. Y su razón era el único marco válido para discutir. Si yo me sentía sola, él lo explicaba con números. Esta semana pasamos 3 noches juntos. Más que suficiente, ¿no? Si yo le decía que necesitaba más cariño, él respondía, te digo que te amo todos los días, ¿qué más quieres? Empezó a doler. En silencio, pero dolía. Me convertí en esa mujer que mide las palabras antes de hablar, que traga sus emociones para evitar debates. Que se calla porque ya sabe la respuesta. Y aunque él seguía cumpliendo con todo, las cuentas, los horarios, las reuniones familiares, algo en mí empezó a morirse, me sentía invisible. Acomodada.
No amada, correctamente tolerada, si se entiende la diferencia. Luego vinieron las comparaciones. No explícitas, peores, las sutiles. Cuando hablábamos de temas de pareja, él citaba a sus padres, que nunca discutieron por tonterías. Cuando alguien se separaba, decía, la gente ahora no sabe sacrificarse, y cuando yo le contaba de amigas con relaciones abiertas, respondía con desdén, esas modas modernas, eso no es amor. Es falta de madurez. Yo empecé a sentirme encerrada, y lo peor, culpable por sentirme así. Porque objetivamente, Lucas era un buen hombre. Un hombre correcto, no me insultaba, no me traicionaba, no me humillaba. Pero me despreciaba en silencio cada vez que invalidaba lo que yo sentía. Y ese desprecio era tan frío, tan elegante, que me costó años ponerle nombre, las mañanas ya no me sabían a vida. Me levantaba con la sensación de que estaba interpretando una rutina. Como si ya no fuera yo la que vivía esa vida, sino una actriz que hacía de Valeria, la mujer prometida, la mujer ordenada, la mujer que tiene suerte de tener un hombre estable, que no grita, que no engaña, que no se va, pero lo que nadie sabía, ni siquiera yo misma hasta hace poco, es que a veces el abandono no es irse. A veces el abandono es quedarse sin mirar. Sin preguntar, sin tocarte donde duele. Yo me sentía sola. Profundamente sola, incluso con él a mi lado, y eso me destruía. Lucas no había cambiado, y ese era el problema. Seguía siendo el hombre eficiente, el que planificaba los pagos, el que agendaba visitas a nuestras familias, el que lavaba su taza después del café, el hombre que se sentaba a mi lado en el sofá, pero no me miraba como antes. O quizás yo ya no quería que lo hiciera. No era infidelidad lo que se acumulaba en mi cabeza, era algo más peligroso, era el deseo de irme sin irme. El deseo de estar con alguien que simplemente me viera. Que no me tratara como una extensión de su vida bien organizada, que no me diera cada gesto como una transacción emocional. Yo traté de hablarlo. Una noche me armé de valor y le dije que no me sentía plena, que algo en nuestra relación se había enfriado. Que tal vez necesitábamos un cambio. No un rompimiento, no un drama. Solo aire. Un nuevo lenguaje, otra forma de querernos. Él me escuchó en silencio, como siempre. Asintió, me acarició la mano. Me dijo, sé que a veces te cuesta adaptarte a las rutinas. Pero eso no significa que no te ame, solo tienes que entender que el amor maduro no siempre es emocionante. Y ahí supe que no me había escuchado. No quería emoción, quería sentirme viva. Quería un espacio para mí. Quería no sentir que todo lo mío debía pasar por su aprobación lógica, pero él, con su serenidad inmóvil, anulaba cualquier intento mío de respirar más hondo. Empecé a pasar más tiempo sola. Mis amigas notaban que yo hablaba de Lucas con un tono distinto, ya no se me iluminaban los ojos. Ya no decía mi prometido con orgullo. Decía su nombre como si fuera una obligación, y fue entonces cuando me descubrí fantaseando con otras vidas. No nombres. No rostros, solo la idea de un otro. Una versión de pareja que me tocara sin filtros. Que me dejara llorar sin pedir explicaciones, que me escuchara sin tratar de solucionar todo como si mis emociones fueran ecuaciones rotas. No planeé nada. Pero la infelicidad, cuando no se enfrenta, se convierte en fuego lento, y yo, ya estaba quemándome desde adentro. Fue una tarde de otoño. Las hojas empezaban a caer y el aire tenía esa mezcla de melancolía y cambio. Fui a una reunión de trabajo, una de esas en las que nadie quiere estar pero todos fingen entusiasmo. Me quedé más tiempo del que debía. Lucas no preguntó por qué, ya no preguntaba. Solo asumía que yo cumpliría como siempre. Allí, en ese entorno de charlas vacías y copas de vino blanco, me encontré con alguien, no lo conocía bien. Un compañero de otra área. Pero era cálido, miraba a los ojos. Me hacía preguntas que no eran banales. Y, sobre todo, me reía con ganas. Como hacía mucho no me reía con nadie. No pasó nada ese día, pero sí intercambiamos mensajes después. No eran sexuales. Al principio eran tonterías, conversaciones sobre libros, series, trivialidades. Luego fueron más personales. Hasta que un día me dijo, siento que no eres feliz, estoy equivocado, no supe qué responderle. Y, en el fondo, esa fue mi respuesta. Esa noche fui a verlo, no llevé excusas. Ni siquiera me mentí a mí misma. Fui porque no podía más con el ahogo, fui porque tenía rencor acumulado. Fui porque, por primera vez en años, alguien me hacía sentir deseada, vista, nombrada. Fui porque necesitaba gritar con el cuerpo lo que mi voz no podía decir en casa, fue una sola vez. Pero bastó. No hubo drama, no hubo mentiras después. No me lavé el cuerpo como si hubiera cometido un pecado. Me dormí con una extraña paz y, al despertar, no sentí culpa, sentí libertad. Aunque fuera de mentira.
Regresé a casa y Lucas no preguntó nada, pero esa semana, él empezó a mirarme distinto. Más atento. Más interrogativo, como si algo se hubiera movido sin que yo lo notara. Y, cuando menos lo esperé, pasó. Una noche, con la voz quebrada, como nunca antes, me preguntó, ¿me engañaste, Valeria? Y yo, en lugar de responderle, lloré como si estuviera naciendo de nuevo. No traté de negarlo. Ni de justificarlo, solo le dije que me sentía vacía desde hace mucho. Que había tratado. Que necesitaba algo que ya no podía encontrar en nosotros, que no lo hice por venganza, pero tampoco por amor. Él no gritó. No rompió nada, no me insultó. Solo se levantó, agarró sus llaves y se fue. Y con él se fue todo lo que habíamos sido, todo lo que fingimos sostener. No volvió. Y no volvió nunca, lo hice. Me odié por hacerlo, pero lo hice. Me tragué el orgullo, el rencor, la confusión y hasta la culpa que me venía por momentos como ráfagas sueltas, y le escribí, primero algo breve, torpe, sé que no merezco una respuesta, pero si aún hay algo de ti que quiere escucharme, aquí estoy. Lo dejé horas. Me latía el corazón con cada notificación que no era suya, luego me lancé con más, que no lo hice por odio, que no era contra él, que yo tampoco sabía bien qué me había pasado, pero que lo amaba, que aún lo amaba aunque todo lo demás estuviera roto. Me respondía el silencio, cada vez más insoportable. Cada línea que no me devolvía un visto era como una sentencia, le rogué. Le supliqué con palabras que jamás pensé usar, diciéndole que estaba dispuesta a empezar de nuevo, que me permitiera reparar lo irreparable, aunque fuera con una sola conversación. Pero no contestó, ni un emoji, ni una frase cortante, nada. Y creo que eso dolió más que cualquier insulto, porque su silencio era absoluto, como si ya no existiera para él, como si mi arrepentimiento hubiese llegado tarde o nunca fuera suficiente.